Bien, continuando con nuestro estudio de la álgebra relacional, la siguiente operación que vamos a analizar es el producto cartesiano. El producto cartesiano es la operación que me permite tomar dos relaciones y producir una relación resultante que contenga la combinación o el conjunto de todas las combinaciones probables que se puedan realizar con las tuplas de las relaciones iniciales. Se expresa mediante una cruz o una X. El producto cartesiano de alumno y carrera se expresaría de esta manera. Una importancia que tiene el producto cartesiano es que, como podemos ver, la información, los datos de las entidades no se almacenan juntas, aunque pudiéramos pensar que junto con el alumno pudiéramos almacenar la información de la carrera. Por reglas de normalización eso no es correcto, y los datos terminan separándose en entidades o en relaciones o en tablas, como lo queremos llamar, diferentes. Pero cuando necesitamos presentar esa información, muy comúnmente se desea relacionar un registro con su correspondiente un registro de una entidad o de una tabla o, o de una tupla de una relación con su correspondiente tupla de la relación correspondiente. Eso se va a lograr mediante lo que se conoce como la reunión o la combinación o un join. Todo join, toda reunión parte de un producto cartesiano. Entonces vamos a analizar primeramente, antes de llegar a ese punto, el producto cartesiano. Y como mencioné, el producto cartesiano nos da como resultado una relación que contiene todas las posibles combinaciones que se puedan lograr con los registros o con las tuplas de las relaciones iniciales. Es como cuando se hace una tabla de verdad y tenemos una n cantidad de variables para evaluar. Entonces, lo primero que se debe hacer es generar todas las posibles combinaciones para evaluar. Entonces, eso hace el producto cartesiano. Vamos a analizar esa relación resultante, empezando por su estructura. Si nosotros vemos, tenemos 8 tuplas iniciales, 4 provenientes de alumno, 4 provenientes de carrera, son 8 tuplas, y la relación resultante nos contiene 16 tuplas. Fácilmente pudiéramos pensar que la relación resultante contendrá el doble de las tuplas iniciales, pero eso no es cierto. De hecho, la fórmula por medio de la cual se calcula las dimensiones de la relación resultante está dada de la siguiente manera. Si yo tengo o si tomamos dos relaciones de m por n, la relación resultante tendrá una dimensión de m por la multiplicación de ambas, de las cantidades de filas, como número de filas, y la suma de la cantidad de columnas eh, como cantidad de columnas final. Entonces, si nosotros le ponemos número, pues tenemos dos relaciones de 4 filas cada una. La primera de 4 por 4, 4 filas y 4 columnas. La segunda de 4 por 3, 4 filas o tuplas por 3 columnas. Entonces, la relación resultante será 4 por 4, 16, lo que justifica las 16 tuplas que tenemos, y 7 columnas, 4 más 3, lo que justifica las 7 columnas que tenemos en la relación resultante. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque al ser
un producto, hacer una operación, perdón, muy utilizada, tenemos que ser capaces de medir el impacto que estas operaciones tienen. Veamos, pocos registros eventualmente se pueden convertir en muchos registros en un producto cartesiano. ¿Sí? Veamos, si tenemos dos relaciones de 10 filas cada uno, aquí ya podemos notar 20 filas, cuando las convertimos en un producto cartesiano se convertirán en 100 filas. ¿Okay? Y obviamente 4 y 4 columnas se convertirán en 8 columnas. Pero más que las columnas, prestemos importancia a la cantidad de filas. ¿Qué pasa si yo tengo dos relaciones de 1000 tuplas o 1000 filas cada una? Bueno, 1000 por 1000 da como resultado 1.000.000. Entonces veamos que 2000 filas o registros o tuplas pueden producir en un producto cartesiano 1.000.000 de filas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tenemos tres relaciones de 1000 filas? Que no es algo que pueda estar alejado de la realidad. En nuestra vida cotidiana nos encontraremos con muchas tablas, hablando ya propiamente de una base de datos física, muchas tablas que puedan tener 1000 filas. Ahora, si nosotros tomáramos tres de esas tablas de 1000 filas y las relacionáramos, veamos cuánto sería el total de registros producidos en ese producto cartesiano. Pues ya sabemos que el 1000 por 1000 es 1.000.000. ¿Y qué pasa cuando ese millón resultante se relaciona con los, las 1000 tuplas de la tercera relación? Bueno, pues eso nos va a dar como resultado 1.000.000.000 de tuplas, de filas o de registros. Entonces, obviamente, tenemos que tener en cuenta eso, porque producir esa cantidad eh, de información le exige mucho trabajo a un motor de base de datos, sea este cual sea. Ahora, esto hablando de 1000 filas, pero ¿y qué pasa si ya estamos hablando de 100.000 filas o estamos hablando de 1.000.000 de filas? Entonces, la cantidad de registros se vuelve, o la cantidad de filas crece de manera muy rápida, muy evidente. Entonces, por eso es importante que tengamos conciencia, para que aprendamos que hay técnicas que se pueden utilizar para mitigar un poco ese impacto sobre el rendimiento de la base de datos. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora, continuemos con el análisis de la relación resultante. Podemos ver claramente que la relación resultante no es otra cosa más que cada una de las filas, cada una de los registros, de las tuplas de una relación, combinada con todas las tuplas de la segunda relación. Así podemos ver que el primer grupo de filas, de tuplas, se refiere al alumno Juan, combinado con todas las carreras que existen. Después tenemos al alumno José, combinada con todas uh, las carreras que existen, y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora bien, cuando nosotros vamos a hacer una restricción o una selección sobre la entidad resultante, sobre la relación resultante de un producto cartesiano, tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas. Eh, por ejemplo, yo no pudiera hacer una selección de el, las filas o las tuplas cuyo nombre es Pedro, de la relación resultante de alumno carrera. ¿Por qué razón? Bueno, porque si nosotros nos observamos, existen dos columnas en la relación resultante del producto cartesiano, existen dos columnas que se llaman nombre. ¿Sí? De hecho, existen otras dos columnas que comparten nombre. A eso se le conocen como columnas ambiguas. Una columna ambigua en una relación producida por un producto cartesiano son columnas
que como vienen de tablas diferentes pueden compartir el mismo nombre. ¿Sí? En este caso tenemos dos casos, valga la redundancia, dos columnas que se llaman nombre y dos columnas que se llaman carrera ID. ¿Sí? Entonces, tenemos que diferenciar entre lo que son columnas que comparten un nombre y columnas que están relacionadas o columnas que se repiten. ¿Pues? Porque podemos analizar que son dos casos diferentes. En el caso del nombre, en efecto, son dos columnas que se llaman nombre, pero que realmente hacen referencia a dos datos completamente diferentes. Uno de ellos hace referencia al nombre del alumno y otra hace referencia al nombre de la carrera. Entonces, aunque comparten el mismo nombre, realmente son dos eh, columnas completamente diferentes. No así con la columna carrera ID, que en ambos casos se refiere al mismo dato, al código de la carrera, solo que uno se refiere al código de la carrera en que está matriculado un alumno y el otro al código de carrera que identifica la carrera de los demás. Y es precisamente esa columna en común, esa columna repetida, por llamarlo de alguna manera, la que vamos a utilizar cuando se desea relacionar o establecer una relación entre las filas o las tuplas de una relación con las filas o las tuplas de otra entidad o de otra tabla. ¿Okay? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema de las columnas ambiguas? Bueno, muy fácil, es anteponiendo al nombre de la columna el nombre de la relación de la cual procede esa columna. Entonces, en este caso, yo puedo decir que quiero de la relación resultante solo las tuplas que le pertenezcan al alumno Pedro. Entonces, voy a utilizar la columna nombre, pero la columna nombre que viene procedente de la tabla o de la relación alumno. Entonces, podemos notar que esa operación me devuelve todas las filas que tienen que ver con el nombre Pedro y ahí claramente podemos notar que es el alumno Pedro, que es el alumno número 4, relacionado o combinado con todas las carreras que existen en la tabla carrera. Y de ahí es donde les mencionaba que por más que el producto cartesiano produzca n cantidad de filas o n cantidad de tuplas para el alumno Pedro, el alumno Pedro solo puede pertenecer a una carrera. Entonces, eso, ¿sí? Aquí lo podemos notar que en este caso de las 4 filas o tuplas que se generaron, solo una de ellas es verdaderamente válida, las otras 3 solo están porque son parte del proceso, porque así opera eh, la operación, valga, así se comporta, perdón, la operación. Entonces, son un resultado que nosotros no lo podemos obviar, tiene que ocurrir, pero fácilmente identificamos que la fila que realmente nos interesa es aquella fila en donde esa columna que está repetida, esa columna que tiene el mismo nombre y se refiere al mismo dato, que es la carrera ID, ¿sí? Sean coincidentes. Entonces, aquí nosotros tenemos que de las 4 filas de alumno con todas las carreras, la única que nos interesa es aquella en donde hay coincidencia. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar como criterio. ¿Sí? Podemos identificar ya en la tabla que, ¿sí? De las 16 filas o de cada grupo de 4 filas o de 4 tuplas, solo hay una en donde se cumple con esa condición y esa, ahí podemos ver que Juan pertenece a la carrera 200 que es informática, José pertenece a la carrera 100 que es ingeniería en sistemas, y así sucesivamente con todas y cada uno de los alumnos. Entonces, para realizar el proceso de producir una relación en donde me aparezca relacionada cada una de las tuplas de la relación o
vinculadas cada una de las tuplas de la relación alumno con su correspondiente tupla de la relación carrera, la operación sería el producto cartesiano y de ese producto cartesiano seleccionar aquellas tuplas en donde la carrera proveniente de carrera coincida con la carrera proveniente de alumno. Aquí ya lo habíamos visto en el ejercicio, en la imagen anterior, solo ciertas de esas tuplas resultantes van a ser aprovechables, y aquí ya podemos ver claramente el resultado de esa operación. Primero sería el producto cartesiano y luego la selección, en donde me aparecerían los 4 alumnos, cada uno de ellos con su correspondiente carrera. Y ya después de eso incluso podemos proyectar solo las columnas que realmente nos interesan. Ahora, veamos que no es necesario que el nombre de la relación se anteponga a todas las columnas, aunque es una buena práctica. Las columnas que no son repetidas, como por ejemplo alumno ID, no es necesario que yo le especifique de dónde, de cuál relación proviene. Ya sabemos que proviene de alumno, pero si colocáramos alumno, punto, alumno ID, también sería válido. Ahora, no así con nombre. En nombre sí es obligatorio que nosotros especifiquemos no solo el nombre de la columna, sino también la tabla o la relación de la cual proviene, porque también hay nombre de la carrera. Y ya eso nos va a dar como resultado una relación solo con las columnas que nosotros realmente necesitamos y las filas relacionadas. Vamos a pasar ahora a la siguiente operación, que es la operación de renombramiento. La operación de renombramiento se utiliza cuando a la relación resultante de una operación yo le deseo colocar un nombre, porque a diferencia de las relaciones, de las tablas existentes en la base de datos, las relaciones o las tablas resultantes uh, de una operación no tienen nombre, solo tienen filas y columnas. ¿Okay? Entonces, si yo intentara, por ejemplo, hacer bueno, como vimos anteriormente, el producto cartesiano involucra una gran cantidad de filas resultantes. Una técnica muy útil es no utilizar la totalidad de las filas de una tabla, sino que si se pueden seleccionar solo las filas que realmente me interesan. Digamos, en este caso, si yo deseara incluir en ese producto cartesiano no todas las filas, sino porque a mí se me anda solicitando ciertas filas que cumplan con un criterio, entonces una técnica muy utilizada es, antes del producto cartesiano, ¿sí?, hacer la selección de las filas que se desean incluir, pero eso no representa un inconveniente. ¿Sí? El producto cartesiano se producirá sin ningún problema, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos establecer la relación para decirle que solo me muestre o que haga el discriminante de esas 4 filas que se generaron para cada uno de los alumnos? ¿Cuál es la fila verdaderamente que a mí me interesa, o cuál es la única fila válida? Que digamos en el caso de Juan sabemos que de las 4 filas es la fila en donde el código de carrera es 200 para ambos. Entonces, podemos creer nosotros, o lo hemos visto, que yo pudiera decir alumno.carrera ID igual a carrera ID o igual a carrera.carrera ID como discriminante. Pero eso presenta un problema, y es el siguiente, que en efecto, en
la referencia a carrera ID de la tabla carrera es válida porque existe en la entidad o en la tabla resultante una columna llamada carrera y esa columna proviene de la tabla carrera. O sea, existe una columna carrera ID y esa columna realmente proviene de la tabla carrera. Ahora, ¿dónde se presenta el problema? Bueno, que la columna carrera ID que proviene, al cual nos queremos referir, ya por la operación, ya no proviene directamente de la relación o de la tabla alumno, sino que proviene de la tabla resultante de seleccionar los alumnos con carrera 200. Y esa tabla no tiene nombre, por lo tanto yo no pudiera decir alumno.carrera porque yo me estaría refiriendo a esta tabla y esa tabla no forma parte del producto cartesiano, ¿sí? Porque esa tabla es sustituida por la tabla que resulta de esta parte de la operación. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, por medio de la operación renombramiento que se representa por medio de la letra griega rho en minúscula. Esa no es una P, sino que es la letra griega rho. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces esta es la operación. Es la operación, la selección que nosotros deseamos y la operación RAW y recibiendo como especificándole el nombre que queremos que esa relación resultante reciba. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, se produciría esa relación o esa tabla resultante con la información, con los datos que ya tenemos, pero a diferencia, esta sí tiene un nombre. Entonces, esta sería, le podemos poner un nombre cualquiera, y en este caso, aquí le estoy colocando alumno 200 porque se refiere a los alumnos que pertenecen a la carrera 200. Entonces la operación ya sería diferente, ya sería el producto cartesiano entre la, la tabla o la relación carrera con la tabla producto de los alumnos que pertenecen a la carrera 200, pero a diferencia del ejemplo anterior, en este caso esa tabla sí tiene nombre, se va a llamar alumno 200. ¿Okay? Aquí ya nos produce el producto cartesiano, que ahí no teníamos ningún problema. ¿Sí? El problema era cuando intentábamos establecer la relación para poder encontrar los registros válidos de todas esas combinaciones. Entonces, ahora sí ya podemos establecer la relación entre la columna carrera ID que viene de carrera y la columna carrera ID que viene de alumno 200. ¿No? Ahí sí no tenemos ningún problema en hacerlo. Y esto nos va a dar como resultado una tabla o una relación con los dos alumnos que pertenecen a esa carrera y la información de esa carrera a la cual ellos pertenecen. Otro ejemplo de cuando nos es útil el renombramiento es cuando por alguna razón necesitamos relacionar una tabla con sí mismo o una relación con sí mismo. Cuando veamos normalización, veremos que existe un tipo de relación que se llama relación recursiva o relación circular, dependiendo del libro que usted esté leyendo. Y eso se representa cuando una tabla o una entidad hace referencia a sí mismo. Veamos el ejemplo de empleado. Cada empleado debe tener, o la mayoría de los empleados deben de tener un jefe, en este caso, el contador, el de tecnologías y el auxiliar tienen un jefe, el gerente no, porque digamos que él es la figura en un árbol. Nosotros sabemos que hay un nodo específico llamado raíz y ese nodo raíz no tiene un padre, ¿eh? Pero todos los demás nodos sí lo tienen, ¿verdad? Entonces, pero no tendría sentido que yo tuviera una tabla llamada empleado y una tabla llamada jefe, porque los jefes también son empleados, ¿verdad? Entonces tendría yo una duplicidad de información si yo tuviera dos
tablas. En una base de datos yo tuviera dos tablas, una llamada empleado y otra llamada jefe, porque ambas contendrían la misma información. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se hace una referencia a sí mismo. El, el empleado José, su jefe es el empleado 1, y aquí mismo en esa tabla se encuentra la información del empleado 1. De igual manera, el empleado Pedro, su jefe es el número 2 y el empleado número 2 es José. Ahora, esto presenta un problema porque en un producto cartesiano no se puede hacer entre la misma tabla o entre la misma relación. Las tablas o las relaciones de un producto cartesiano no pueden ser la misma relación o no pueden ser la misma tabla. Esto quiere decir que yo no puedo hacer el producto cartesiano de empleado con empleado. Eso por definición no se puede hacer. Pero lo que sí puedo hacer, ¿sí?, es crear una tabla, una relación resultante de la tabla empleado y colocarle un nombre o colocarle un alias por medio del renombramiento, como ya nosotros lo vimos. Y si nosotros nos analizamos, más de que no nos lo permita, si nosotros analizamos, aunque nos lo permitiéramos, tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque en este caso todas las columnas serían redundantes y todas las columnas vendrían de la misma relación. Entonces, cuando estableciéramos el discriminante, tendríamos que decir, por ejemplo, empleado ID es igual a empleado ID, y eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, para resolver ese problema, entonces vamos a crear un producto cartesiano entre la relación física, por así decirlo, o la relación existente empleado, y una versión temporal o una versión resultante de la tabla empleado, pero redenominada o colocada con el alias de jefe. Entonces, ahora sí, mire, si nosotros hacemos el producto cartesiano, ya sí podemos diferenciar entre las columnas redundantes. Todas seguirían siendo columnas redundantes, porque habrían dos columnas empleado ID, dos columnas nombre, dos columnas puesto, dos columnas jefe ID, pero un grupo de esas columnas vendría de la tabla empleado y otro grupo de columnas vendría de la tabla jefe, aunque jefe sigue siendo una versión de empleado, ¿verdad? Entonces, pero ya esa operación sí nosotros la podemos plantear. Ahora, aquí vamos a aprovechar para presentar que no necesariamente las relaciones entre las filas de un producto cartesiano siempre van a utilizar una columna que se llame igual para producir esa relación. Aquí tenemos el ejemplo que al tener ese producto cartesiano, podemos creer que la relación que vamos a utilizar o que la columna que vamos a utilizar para establecer la relación es empleado ID. ¿Sí? Nosotros podemos creer que una vez establecido el producto cartesiano, la relación que yo voy a utilizar es decir, que el empleado ID proveniente de jefes sea igual al empleado ID proveniente de empleados. Pero eso nos daría un dato incorrecto, porque vemos aquí, estos son los registros en los cuales, o estas son sí, las tuplas en las cuales se cumple con esa condición, pero eso produciría como resultado, ¿sí?, que cada empleado fuera su propio jefe. ¿Sí? El jefe de Juan sería Juan, el jefe de José sería José, el jefe de María sería María y el jefe de Pedro sería Pedro, lo cual sabemos que no es cierto, ¿verdad? Ni siquiera en la vida real existe muy común eso de yo soy mi propio jefe, ¿verdad? Pero eso es un decir. En la realidad nadie es su propio jefe, ¿verdad? Todos de una u otra manera tenemos a alguien a quien responderle. Entonces, ¿cuál sería la operación correcta? Bueno, en este caso vamos a relacionar la columna jefe ID proveniente de empleado con la columna empleado ID proveniente de jefe. ¿Okay?
Entonces, ahora sí, podemos ver que para cada empleado, en cada registro de empleado, vamos a relacionar su jefe con la columna empleado que viene proveniente de jefe, ¿verdad? ¿Okay? Entonces vemos que ahora sí se establece correctamente la relación. José, su jefe es Juan. Para María, su jefe también es Juan. Y para Pedro, su jefe es José. Aquí ya lo tenemos. Eso va a producir que Juan no aparezca en la tabla o en la relación resultante. ¿Por qué es eso? Bueno, eso ocurre porque, como podemos notar, no hay en el producto cartesiano no existe ninguna fila o ninguna tupla en la cual como él no tiene jefe, obviamente no va a poder coincidir con ninguna de en ninguna de las filas habrá coincidencia, ¿verdad? Eso ya lo vamos a analizar más adelante por qué se presenta y cómo vamos a resolver si, por ejemplo, deseáramos que en la tabla o en la relación resultante sí apareciera Juan, aunque este no tenga jefe, ¿verdad? Ya hay una operación que nos ayuda a resolver ese problema. Por este video, esto es lo que vamos a ver. Nos vemos en el siguiente video.